Pues muy buenas tardes y bienvenidos aquí al edificio Grupo San Valero. Es un placer veros en un ciclo más. Estamos presentándoos desde la Universidad de San Jorge el ciclo Arte y Enseñanza. Son 4 conversaciones que hemos tenido entre marzo y este mes de junio, organizadas por Cultura de Universidad de San Jorge y coordinadas por María Gracia de Pedro, que vuelvo a darle la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros, para que artistas aragoneses y docentes de la Universidad San Jorge reflexionen sobre la importancia del arte en la enseñanza. El ciclo ya ha contado con la presencia de distintos artistas aragoneses como Marta P. Campos, Fernando Romero y Rocío Agudo. Hoy cerramos con Jorge Isla. Bienvenido también. Gracias por estar aquí. Y de los docentes, Manuela Catalá, Ángel Comeras, Javier Calvo y hoy Pilar Irala. A ella también le damos la bienvenida y las gracias por compartir este ratito con nosotros. En Arte y Enseñanza debatimos sobre el valor del arte en el proceso educativo. Observamos de cerca la trayectoria de los artistas y conocemos a fondo su práctica, cuáles son los intereses que los mueven en el momento de la creación, lo que los rodea y, por tanto, influye en sus procesos creativos. La obra que acompaña a esta charla y que estamos exponiendo en nuestro espacio Recoveco es de Jorge Isla, se llama Le Reflect, y veremos esa obra con el artista una vez que finalice la charla, porque ya sabéis que siempre primero conversamos, luego si tenemos alguna pregunta levantamos la mano y preguntamos, y cuando terminemos todos juntos bajamos y acabamos de ver el proceso creativo con el artista y la obra expuesta en Recoveco. Y ahora lo que hago siempre es presentar aquí a la docente Pilar Irala, que es profesora titular en la Universidad San Jorge, comisaria y fotógrafa, es doctora en Historia del Arte y Musicología y doctora en Comunicación. Desde 2011 dirige el archivo fotográfico Jalón Ángel, desde donde investiga sobre la figura del fotógrafo y ha comisariado varias exposiciones sobre su trabajo. Su principal línea de investigación se centra en las relaciones entre la fotografía, la retórica y la narrativa visuales. Otras de sus líneas de estudio es el patrimonio histórico fotográfico. Y, por supuesto, damos la bienvenida también a María Gracia de Pedro, que es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza, máster en Mercado del Arte en UDIMA CEF, certificado ejecutivo de liderazgo en Artes Visuales por Deusto Business School, Guggenheim y NYU, lo diré mal el último día, o sea, no me lo puedo creer, de Nueva York, y certificado en emprendimiento de Deusto Business School y Citibank. Por supuesto, a ella siempre le dejo presentar al artista todo su currículum y el por qué está aquí. Así que le damos la bienvenida a los 3 y dejamos que conversen en este ciclo de arte y enseñanza, el último ya de este año. Muchísimas gracias. Pues gracias, Carmen, y bueno, como me toca siempre un poco agradecer a todos los que han venido de aquí, agradecer a Pilar y a Jorge por querer embarcarse, ¿no?, en esta selección un poco que hemos hecho de primera vez. Jorge es graduado en Comunicación Audiovisual por esta misma universidad, la Universidad de San Jorge, máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Proyectos Fotográficos de Autor por la Escuela Lens de Madrid. Ha recibido las becas de BEGAP en el 2015, Encuentro de Artistas Novos, residencia en Bilbao Arte en 2018, también en Bilbao Arte la beca de producción en 2021 y la ayuda de investigación, creación y producción artística del MEC, premio de adquisición de obra Joaquina Zamora de Aragón en Zaragoza y, entre otros, también el premio de adquisición de obra de la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2021. Su obra ha sido expuesta de forma individual, la más reciente en la Feria Urbanity en Madrid con la Galería SC Gallery y también la exposición individual en SC Gallery en Bilbao en 2021, en la Galería Antonio Puyó aquí en Zaragoza 2021 y 2017, Rambleta en Valencia, Galería Presente en Porto y además en otras exposiciones colectivas y ferias de arte. Su obra forma parte también de las siguientes colecciones: la Fundación Bilbao Arte, Fundación Ancaria, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Irún, Hardis Museum, Ayuntamiento de Salamanca, IAC, Museo Pablo de Serrano, Diputación de Málaga, y no voy a seguir más porque forma parte de muchas instituciones. Acabamos con Diputación de Zaragoza y Universidad
Miguel Hernández. Bueno, gracias Jorge por estar aquí. Y la conversación de hoy, como ha dicho Carmen, es la última del ciclo. Queríamos iniciar, o lo que hemos hecho desde la primera, ¿no?, es ver un poco el artista y su trayectoria y dónde empieza, ¿no?, y dónde se forma y qué es lo que le lleva al final a producir arte, ¿no?, y a crear. Entonces, mi primera pregunta siempre es: ¿qué te impulsa estudiar comunicación audiovisual y cómo vives esos años universitarios, si es tu primer contacto con el sector audiovisual, con el sector creativo, y si te aproximas de alguna manera a esas técnicas artísticas? Vale, pues muchísimas gracias tanto por la presentación como a los que habéis venido. Yo estudio comunicación audiovisual en la San Jorge únicamente porque no tenía muy claro qué quería estudiar. O sea, no sabía muy bien. Mis padres que están aquí me dijeron que hicieron una carrera tipo Bellas Artes que está como muy cerrada en un mismo campo, sino que estudiar algo más abierto, que tuviera una relación con la creatividad, con el lenguaje fotográfico que me interesaba ya antes de estudiar comunicación. Y es en comunicación junto con Pilar, que me dio clase en segundo de carrera, que empiezo a interesar un poco más por la fotografía y por el propio lenguaje fotográfico. Tomar más fotografías que no tenían como un discurso como muy conceptual, como el tipo de fotografía que seguía haciendo cuando acabo el máster de Valencia. Pero bueno, ya me empezó a interesar el límite del lenguaje fotográfico, la representación en sí. O sea, no la típica foto de paisaje, de repetir diferentes paisajes o el retrato, sino como exprimir un poco el lenguaje fotográfico. Uh-huh. Y es entonces durante la universidad en el primer momento en el cual empiezas a crear obras artísticas. Sí, no funcionarían como obras para mí desde el punto de vista del tipo de obra que genero ahora, pero para mí sí que eran como imágenes que sí que tenían un sentido comunicativo, que para mí es un poco la máxima de todo lo que produzco. Bueno, se me ha olvidado mencionar, en la pantalla vamos a ver una selección de obras que alguna forma parte del mismo proyecto de la Reflet, ¿no?, que está abajo. Y entonces, viendo a raíz de esas obras que realizas, si te preguntan dentro del mundo del arte, ¿no?, porque hablamos también que nosotros estamos haciendo este ciclo para gente que entiende de arte o que sabe de arte y gente que no. ¿Cómo te definirías? ¿Un artista multidisciplinar? ¿Un fotógrafo? O sea, ¿qué palabras? Es un poco difícil, pero... O sea, digamos que para mí todos los proyectos que realizo son como problemas a los que me enfrento, entonces tengo que buscar un poco las herramientas para solventar ese problema. Entonces a veces cojo la fotografía, otras veces el videoarte, otras veces la apropiación de imágenes, otras veces la apropiación de materiales, otras veces igual es la escritura el mejor término que define el propio proyecto, otras veces es una investigación que no tiene una materialidad formal porque no sé cómo... O sea, me interesa más toda esa investigación que realizo, pero cuando voy a formalizar no sé cómo formalizar, entonces se queda en investigación. O sea, digamos que es multidisciplinar. Es como el apellido ahora un poco, ¿no?, como para utilizarle. Bueno, gracias Jorge. Me gustaría dar paso a Pilar. Gracias también por estar hoy aquí con nosotros y preguntarte en primer lugar qué te lleva a adentrarte a la figura del fotógrafo, ¿no? Porque principalmente dentro de, bueno, tus 2 doctorados, que felicidades, yo que tengo uno, me parece que 2 ya es como, comisarías principalmente, y luego hablaremos de lo que es el archivo, fotografía. Uh-huh. ¿Qué es lo que te llama de esa práctica artística, ¿no?, de esa producción como tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Me hace ilusión además particularmente que haya sido con Jorge, porque efectivamente le di clase a Jorge y escuchándote recuerdo aquellos trabajos que efectivamente tenían aquel enfoque comunicacional del que estabas hablando. Si no me equivoco, ya han pasado bastantes alumnos por mis manos, digamos. Si no recuerdo mal, tú estuviste al límite un poco de la técnica porque estabas haciendo algo de los grafitis en los túneles y tal, todo aquello me acuerdo, y ya ahí tenías ese interés por encontrar ese límite que tenía la técnica, así que estoy muy orgullosa de estar aquí por eso. Me interesa la fotografía desde muy jovencita y ha sido parte de mi vida en diferentes aspectos. Una forma de expresarme yo, pero también una forma de conocer un lenguaje particular. A mí lo que me atrae más de la fotografía es lo que tiene de lenguaje universal. Uh-huh. Su capacidad de comunicación, incluso aunque 2 observadores de una imagen fotográfica no compartan el mismo lenguaje, uh-huh, el mismo lingüístico, ¿no?, por su nacionalidad. A mí eso, de alguna manera, me tiene enganchada.
Por eso mi línea principal de trabajo con la fotografía es la narratividad. La narrativa y la capacidad que tiene la fotografía de ser persuasiva, de lanzarnos mensajes, de hacernos conocer cosas, incluso aunque nosotros nunca hayamos experimentado lo que estamos viendo en la imagen. La parte de comisariado por la que me preguntas y la parte de edición son de los dos aspectos de mi labor de no creadora fotográfica, ¿no?, que más me gustan probablemente. Porque en las exposiciones intento buscar esas narrativas que el fotógrafo o la fotógrafa ha tenido o descubrir otras, ¿no? Y entonces aportar esa granito de arena de intermediaria. Yo trabajo mucho lo que más trabajo es en la fotografía documental, en el fotoperiodismo. Entonces, poder ser el eslabón que trae unas imágenes de Afganistán, pues próximamente de Ucrania, y traer esas realidades me hace sentirme un poco más útil a veces, ¿no?, digamos, en la vida. Y con la parte editorial, ¿no?, editar las colecciones de imágenes de los fotógrafos, pues me pasa lo mismo. Me gusta mucho buscar esas relaciones narrativas, retóricas, que a lo mejor el propio fotógrafo no ha visto. Hay fotógrafos que sí que quieren hacer sus ediciones y otros que prefieren que se las hagan. A mí esa parte me gusta mucho. Disfruto mucho. Ver su visión interna, ¿no? Sí, descubrir nuevas conexiones, nuevos mensajes, más allá de lo que puede ser a simple vista un vistazo, y con eso disfruto muchísimo. Yo creo que hay una relación, o a mí me parece ahora mismo muy evidente, con ese descubrir, ¿no?, de esas fotos, también un poco lo que es el trabajo de Jorge, ¿no? Porque a simple vista, hablando del objeto cotidiano, ¿no?, o de la reflexión, a todos se nos ha roto alguna vez una pantalla de un móvil, ¿no? O si no nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a alguien al lado, y al final como esa reutilización, ¿no?, esa repetición de lo que es la obra. Y hoy me gustaría iniciar por otro trabajo de Jorge y ya acabar, sí, en el de los móviles, que es Blanco de España. Un poco por empezar por lo menos tecnológico, ¿no? Es un proyecto que se basa en pintar un cristal, como cuando se cambian, entiendo, las tiendas, ¿no?, o los locales, o esos traspasos. Y es un proyecto que quiere decir cambio, pero ¿cómo nace el germen de ese proyecto como tal? Este trabajo surge en la Asociación del Máster en Madrid, un encargo que tiene que basarse el encargo sobre el límite. Y yo le quería presentar un trabajo que hice en el Máster de Valencia, y me decían que no, que me invento uno nuevo. Yo justo tenía en casa un escaparate que está frente de casa, donde vivía, un escaparate que está pintado en blanco. Entonces me vino un poco la idea del límite perceptivo de que una persona te está afectando una realidad mediante un gesto que no tiene ningún tipo de importancia, simplemente que tú eres incapaz como transeúnte de ver dentro de un dispositivo de visión como es un escaparate. Entonces pensé que haciendo como una serie de 12 o 15 imágenes podía presentar ese trabajo. Pero cuando, hago ese trabajo, lo presento, me dicen que muy bien, que verdad. Pero cuando empecé a investigar sobre ese tipo de gesto me di cuenta que es el material blanco de España, que es el material con el que se imprimaban los lienzos antes de aplicarles el óleo, no sé pintar, no me acuerdo el nombre del óleo, cualquier tipo de pintura para que no se cuarte cuando se pinta. Entonces este tipo de gesto lo realizo en un operario de la construcción sobre un escaparate, en un gran formato, en un full board, como es el expresionismo abstracto americano, que tiene una gestualidad muy parecida al expresionismo abstracto americano, pero que está realizado por un operario de la construcción que no tiene ningún tipo de, considero, igual sí, algún tipo de conocimiento sobre Seyfried, Rothko, cualquier tipo de pintor que ha generado este tipo de gestualidad. Entonces yo con la cámara lo que hacía únicamente y fotografía en escaparate. De una forma como muy obsesivo, hasta que conseguí un gran grupo de imágenes, y una de las partes que me gusta de mucho, como comentaste antes, es la edición del trabajo, es decir, cómo se muestra el trabajo. Estaba hablando de la crisis por el cierre de entidades bancarias, por el cierre de entidades de locales de consumo. Entonces no me parecía relevante utilizar un tipo de marcador grandilocuente como puede ser un gran formato de 100x50 con un cristal museo. Entonces yo pensé que la mejor opción era utilizar como un elemento que está en constante movimiento los blancos, que es la fotocopia y el cel. Entonces todo el trabajo se formalizado con impresión directa en fotocopia. Considero que es un trabajo que funcionaba por acumulación. Si ponía solo una imagen, el espectador podía pensar que únicamente había un escaparate pintado de blanco, pero cuando jugabas esa acumulación de imágenes, te
se remitía como que había muchos escaparates que habían cerrado por la crisis y presentaban este tipo de gestualidad y me interesaba mucho sobre cómo ese operario de la construcción vetaba un escaparate con un gesto artístico. Como esa limitación un poco, ¿no? De impedirte también ver lo que hay más allá, ¿no? Me gustaría saber también, Pilar, ¿qué opinas al respecto sobre esa obra, ¿no? Que a mí me recuerda también un poco como esas fotografías a veces reveladas, ¿no? Como que no se ven, ¿no? Que después del revelado salen quemadas, ¿no? O como que ese impedimento de la obra como tal. Pues en particular esta obra de Blanco de España, que lo acaba de explicar Jorge, creo que ese valor de descubrimiento y de enlazar un significado que se multiplica, como has dicho, y que alcanza otro significado más allá, me parece de lo más interesante, porque una de las cosas que nos pasa con el arte contemporáneo y con el arte actual, lógicamente, es que nos cuesta llegar a él, nos cuesta comprenderlo. Las personas que no tienen una formación, pero si es que es normal, es que es un lenguaje y si no sabes inglés y te hablan en inglés, pues no. Pues, Sí. pues con el lenguaje artístico, con el lenguaje fotográfico y sobre todo con el lenguaje que tiene que ver con las formulaciones estéticas del siglo XX-XXI, evidentemente esa distancia es mayor. Bueno, pues es algo que he reivindicado muchas veces, ¿no? En el colegio nos enseñan a leer, pero no nos enseñan a interpretar imágenes, no nos enseñan nos enseñan a producir textos, pero no a producir imágenes. Y tenemos una gran cultura de la cultura, ¿no? Del turismo en torno a disfrutar del arte, de la cultura, grandes museos. Tenemos ciudadanos pues que tienen que hacer un autoaprendizaje, ¿no? En este sentido, claro, Jorge ha conectado muchas cosas. Ha conectado el gesto individual espontáneo, ¿no? Ese automatismo ya surrealista que el expresionismo abstracto heredó de una persona que lo hace desde el subconsciente. Sí, sin darse cuenta. Efectivamente, Sí. Y que acaba que lo engancha ahí y que acabas convirtiéndolo en un manifiesto, incluso una protesta de qué está pasando social y económicamente. Entonces, esa doble dimensión, ese crecimiento de la obra, en concreto de esta, a mí me parece uno de sus grandes valores. Yo ahora, hablando un poco también sobre lo que nos enseñan, ¿no? O cómo leemos, a mí siempre me parece que lo que has dicho, el contemporáneo o el actual, muchas veces, tú has dicho inglés, yo siempre suelo decir es como hablar chino, ¿no? Como que de repente quieres entenderlo, pero no te han dado como las herramientas básicas para conseguir entenderlo, ¿no? Y también aquí hablábamos sobre el arte y la educación, ¿no? Como esa pregunta o esa duda de ¿están relacionados o hasta qué punto se nos proporciona una educación adecuada respecto al arte, ¿no? Y quiero decir, es un poco como una pregunta que estaríamos mucho tiempo. Bueno, yo tengo una respuesta sencilla, que es no nos dan educación en estas áreas, en la creatividad, en herramientas, o sea, también desarrollar nuestra propia creatividad, porque es que en cualquier disciplina y en cualquier profesión la ciencia bebe mucho de un ejercicio creativo que un científico tiene que hacer, pues un matemático, un físico, ¿no? De imaginar nuevos campos. Eso es creatividad también. Sí. Y bueno, pues lo que estaba comentando antes, que a veces yo entiendo que voy a diferentes foros y lo repito, pero creo que es fundamental que el arte, la filosofía, la música esté presente de forma obligatoria en toda la enseñanza obligatoria. Bueno, yo diría más allá, pero porque yo, ¿sabes por qué digo inglés? Digo, es como si sabes inglés. Lo digo porque inglés escuchamos mucho, como arte vemos mucho, ¿no? Y tienes a pensar, bueno, como lo escucho tanto, pues acabaré entendiéndolo, ¿no? Como la película esta del Guerrero número 13. Y tiendes a pensar, bueno, he visto mucho arte, pues acabo comprendiendo. Bueno, lo acabas disfrutando porque tú tienes un instinto que enganchas con diferentes obras. Pero a lo mejor entender el lenguaje no lo estás entendiendo y podrías disfrutar más o menos, ¿eh? Porque a veces conoces, ¿no? Y dices, uy, pues que lo analizo demasiado, ahora que sé más. Sí, o deja de gustar. Te deja de gustar. Pero reivindico la formación creativa, la formación artística, musical, filosófica.
Yo creo que es la base del pensamiento crítico del ser humano y del ciudadano, el que creo que nos ayuda Bueno, a crecer, ¿no? a crecer, efectivamente. Bueno, y entonces yo pasaría de Blanco de España a Still Life, ¿no? Que da un poco como ese origen, ya creo, a lo que es Reflect. Es un proyecto que inicias en el 19 y que entiendo que es la primera vez que te enfrentas a esas pantallas de teléfono. ¿Cómo llegas, aparte de lo evidente de que seguro que tenías un móvil cerca, ¿no? Pero ¿cómo llegas a reflexionar sobre la utilización o la repetición, ¿no? de ese objeto como tal? Bueno, quizá trabajo en la repetición en blanco de España por lo evidente, ¿no? Porque hay muchos descargos de cerros en blanco y cuando me pongo a secuenciar las imágenes, esto no tiene por dónde. O sea, es imposible secuenciar tantas imágenes porque son todas iguales. Entonces digo, pues si no puedo vender el mío con el Noel y se genera un mosaico. Entonces justo me traslado a Bilbao Arte y vivimos en un barrio que se llama San Francisco, que bueno, es un barrio un poco problemático porque hay violencia, de drogas, de prostitución, etcétera, y de robo de móviles. Entonces hay un conjunto de calles, bueno, San Francisco realmente, que tiene muchísimas tiendas de reparación de pantallas de móviles, que eso luego es una tapadera para liberar móviles y venderlos otra vez. Entonces un día me fijo en el escaparate donde se encontraban del Banco de España, se encuentran móviles, y digo, ostras, ¿por qué tantos móviles? ¿Por qué tantos móviles? ¿Por qué tantos móviles? Y un día pensando, digo, hay tantos móviles porque se rompen. Entonces ya empiezo a pensar que la cantidad de móviles que se rompen y todo ese desecho que se genera que no va a ningún tipo de punto limpio ni nada, porque esta gente no quiere pagar por tener un tipo de reciclaje. Los bares en España tienen que pagar por reciclar el aceite que tienen, pero esta gente no quiere pagar. Entonces los acumulan en los escaparates de las tiendas. Entonces lo que hacía era ir a decirles, ¿me podéis dar pantallas de móviles rotas, por favor? No me las daban. Hasta que invento un chiste que es como estoy haciendo un trabajo de investigación, para la universidad, sobre reciclaje. Era mentira, pero si no me lo daban, porque decía que lo quería para hacer una obra y no lo entendían. Entonces me empezaron a dar móviles y tenía muy pocos móviles y la primera pieza que se me ocurre es si la tecnología nos oprime a nosotros, ¿cómo podemos nosotros oprimir la tecnología con nuestro cuerpo? Era coger un sargento de obra, e ir apretando hasta que de tanta presión el móvil saltaba o de tanta presión que ejercíamos nuestro brazo no podía ejercer más presión. Entonces era el cuerpo, la tecnología, es decir, cómo el cuerpo podía oprimir esa tecnología. Y esa fue la primera pieza que realicé sobre el móvil. Sigo mejorando más. Surgió la oportunidad de hacer una exposición en una galería. Hablé con Patricia, con la de Antonio Puyó, y me dijo hacer una exposición, le mostré las piezas de los sargentos, me dijeron que hiciera algo más, hablando rápido más, una galería de un espacio comercial. Sí, claro. Y me dijo, intenta hacer algunas piezas que tengan un poco de carácter más comercial, y ya dije, el móvil es un producto, tiene diferentes tamaños, diferentes colores, vamos a ver piezas muy pequeñitas remitiendo a la pantalla del móvil, piezas muy pequeñas también, porque en Zaragoza también fuerte un colección muy grande, entonces hay que jugar a la pieza pequeña para que tenga un valor propio, adecuado para este sistema que es Zaragoza, y así surgió la primera exposición. Es decir, vamos a hacer productos, porque el móvil es un producto. ¿Y qué es lo que ves en ese material una vez empiezas a trabajar con él? Pues reflejo. El reflejo es, a ver, yo creo que tiene muchas capas también, o sea, sobre todo cuando ven las bolsas de basura de móviles, son bolsas de basura que ellos tiran de los contenedores que vemos en la urbe, que eso es una contaminación absoluta. Pero sobre todo veo reflejos, ¿no? O sea, veo reflejos, pero sobre todo veo que un dispositivo que puede contener todas las imágenes del mundo ya no las contiene. O sea, porque tú en Google puedes ver todas las imágenes del mundo, pero el momento que se rompe la pantalla, esa pantalla no muestra ninguna. O sea, es como una negación de la figuración, por decirlo de alguna forma, a través de la abstracción que son los cortes que ofrecen la pantalla, que remitiéndolo al pasado puedes pensar en el cubismo incluso. La ruptura de la imagen. Entonces viene un poco por eso, la ruptura de la figuración a través de una abstracción, que es un poco lo mismo que Blanco de España. Porque Blanco de España es un gesto abstracto que te está limitando a la figuración que se encuentra detrás del escaparate, que es maquinaria, que son obreros, que previamente han sido zapatillas, ropa, latas de conserva, etc. Entonces viene un poco pues, de negar la figuración a través de la abstracción de los estímulos que me encontrando por la boca. Bueno, es como muy interesante esa parte de, porque te estás hablando del pasado, de lo que había, ¿no? en esas tiendas dentro, y yo pensaba todo el tiempo en qué pondrán ahí. Como una cosa como al final lo opuesto, ¿no? De qué hubo, pero tienes como esa esperanza, ¿no? De que haya un futuro, de que algo vaya a suceder. Y me gustaría también, a raíz de esto de los protectores de pantalla, ¿no? Esas pantallas rotas que se convierten en escultura. Pilar, tú trabajas en específico también con el archivo de aquí, ¿no? De Jalón Ángel. ¿Podrías compartir con nosotros un poco
qué hacéis en el archivo, porque entiendo que la conservación será un punto fundamental, ¿no?, para vosotros, y esas pantallas de conservación no tienen absolutamente nada, ¿no? Es como todo Sí. lo opuesto, es como la destrucción máxima de lo que es que todos aguantamos, Sí. ¿no? Está incluso si es el protector del móvil, Sí. que no es la pantalla en sí, pero bueno, hasta que no se rompe ya del todo, no lo quitamos. Y Sí. supongo que... Es verdad que ahí hay como un juego muy interesante que Jorge trabaja con una puerta que estaba cerrada, nos enseñaba el mundo y ahora está rota y está apagada. Y yo y esto, nueva tecnología, y yo con un patrimonio muy histórico. Es que Jalón Ángel nació en 1898. Y fue un fotógrafo que se formó fundamentalmente en Francia, pasó en París la Primera Guerra Mundial formándose y demás, y abrió aquí el estudio en 1926. Estamos hablando de una fotografía histórica, vamos. Y entonces lo que hacemos es, hemos recuperado la figura de este fotógrafo, Jalón Ángel, que era eminentemente retratista, tenía su estudio, bueno, pues aquí cerca en Calle Alfonso, y fotografió pues a grandes figuras, ¿no?, de la ciencia, del arte, de la cultura, también de la política, por supuesto, son muy conocidos sus retratos políticos, pero luego también hemos descubierto, ya al fin y al cabo llevo ya casi 12 años investigando su figura y buceando en las puertas que me abren esas fotografías. Fue un gran viajero, y entonces tenemos muchas fotografías de viajes en los años 30 y 40, pues Italia, Francia, España, Marruecos, y lo que hacemos es digitalizar, conservar, estudiar, investigar y hacer actividades que difundan todas estas, por ejemplo, actividades de investigación donde difundimos nuestras investigaciones, y actividades que tengan, que apoyen la fotografía y la producción fotográfica, como es un premio internacional que tenemos, que ya hemos hecho la 8ª edición, y bueno, y una exposición anual que se llama Cazadores de Imágenes, que la solemos inaugurar para noviembre. Y lo más interesante que hay cuando se trabaja en un archivo histórico es que te das cuenta, lo que le ha pasado un poco, lo que nos explica Jorge cuando ha estado hablando de su obra, que estás haciendo referencias a una obra tuya muy moderna y haces referencias hacia atrás también, pues al cubismo, al expresionismo abstracto, y te das cuenta, hablando por ejemplo en la estricta área de la fotografía, que una fotografía moderna puede tener un hilo conductor, puedes tirar de un hilo hacia atrás continuamente y llegar, ¿no?, a descubrir dónde nace eso, y también al revés, una fotografía histórica de los años 20, de los años 30, terriblemente moderna, ¿no? Sí. Jalón hizo, por ejemplo, retratos que se adelantó 15, 20 años a retratos luego de fotógrafos que trabajaron en Hollywood, pues Marlon Brando, y fotografiando a los grandes actores, y Jalón lo hizo antes. Pero estaba aquí. O sea, eso. Le pasó que Eso estaba es. aquí. O con la fotografía documental, una fotografía que hoy diríamos muy fotoperiodística, cuando todavía la fotografía periodística, el fotoperiodismo, no había madurado. Y eso es lo que me gusta del arte, eso es lo que me gusta de la fotografía, que todo está conectado de alguna manera, y es muy, muy interesante y muy bonito descubrirlo. Bueno, y al final tiene como esa parte de evolución, ¿no? Claro. Porque al final, por ejemplo, ¿no?, yo pienso, ¿la pintura ha evolucionado? Sí, ¿no? La escultura, hay gente que utiliza métodos ahora escultóricos que nunca se han utilizado, ¿no? Pero es verdad que la fotografía, ahora hay gente que está empezando a usar analógico, ¿no? Sí. Y es como... Sí, a mí me sorprendió mucho, solemos tener una beca anual en el archivo, y siempre les decimos, bueno, pero vas a tener que escanear negativos. Sí, tal. Pero es que hemos tenido becarios
¿no? Que estudian comunicación audiovisual, por ejemplo, que están con vídeo, con cine, con tal, y uno escaneaba negativos porque solo fotografiaba mucho en analógico y en blanco y negro. Porque yo creo que con el arte pasa como con las ideas. Una vez que has nacido uno, ya no desaparece, ¿no? Ya se puede volver a recuperar en cualquier momento y combinarlo. En el arte actual hay remakes, apropiacionismos, un arte más objetual, un arte más digital, pero todo acaba siendo una combinación de lenguajes y de aprendizajes anteriores. Sí. Que es fantástico y es muy complicado. O sea, porque claro, sacar algo novedoso, Sí. cuando sabes de lo que ha habido, pues eso es muy difícil y ahí están los artistas que van más destacando, ¿no? Bueno, supongo que a Jorge le habrá pasado lo típico de que haces algo y de repente alguien había hecho algo parecido, ¿no? Es como quien dicen que en el arte ya está todo creado. En estética, casi siempre. Pero me investigar, o sea, cuando proyectos, tengo una carpeta en el ordenador de cada proyecto y se llama, yo que sé, Blanco de España, y una carpeta se llama referencia. Un mogollón de pintores que han utilizado el mismo gesto de Blanco de España, un mogollón de gente que ha fotografiado escaparates de Blanco de España. Pero luego te das cuenta que los proyectos que han utilizado ellos no han utilizado con la misma finalidad lingüística o conceptual, llamémoslo así. Entonces a mí me gusta también como encontrar esa gente que ha trabajado mucho. De hecho, en la lonja hay exposiciones del Banco Sabadell, que esta mañana con mi padre tienen 3 fotos de Ana Malagrida que tiene un trabajo sobre escaparate con polvo en lugar de Blanco de España. Y les decía a mi padre, es que esta es la referencia clave de todo el trabajo. Y en forma es diferente, y en fotos es diferente, y en conceptos es diferente. Pero tengo que conocer el trabajo de Ana Malagrida para poder hablar de Blanco de España. Es que una de las cosas que más se ha valorado en la historia del arte es la originalidad, que indudablemente es un elemento a valorar. Pero todos los artistas no tienen por qué ser siempre continuamente súper originales. Basta con que tengan una voz propia, algo que contar, algo que les interese y tener su propia voz. Bueno, ¿y sobre las cosas, ¿no? ¿Cuál es la definición de originalidad? Y además, ¿no? claro, efectivamente, es verdad que en el recorrido de la historia del arte ha habido como saltos. El surrealismo lo hemos comentado antes. Claro, yo tengo cierto apego, mucho apego al surrealismo. Es verdad que el surrealismo aportó pues unas técnicas, los automatismos, el interés por el yo, los sueños, todo esto. Pero es que si buscamos y rascamos un poquito, en el siglo XIX ya hubo movimientos artistas y sobre todo literatos y poetas que tenían mucho interés por el mundo de los sueños, también en la ciencia, mucho interés por el mundo de los sueños, un interés por la diferencia entre el yo y el mí, lo mío o mi yo interior, o sea, el entorno. Pero esto es lo bonito también del ser humano, que va siempre avanzando, pero es que a veces el avance no tiene por qué ser una montaña, a veces es un paso y está bien que sea un paso. Bueno, es cíclico también, ¿no? También, un poco como claro. una espiral, o sea, al final es lo que dice Jorge, yo creo que en muchas ocasiones es mejor, ¿no? El poder decir que tienes unos referentes. Claro, que muchas veces es más honesto. De muchos artistas de esto lo hizo no sé quién. Claro. No. Claro, no, es como, que yo. Un poco como, no, esto lo he hecho yo y es como, al final todos tenemos referentes visuales en nuestro día a día. Pero claro, sí, además, una de las cosas que le ha pasado al mercado del arte, creo, es que tienes que ser súper original, o sea, el más rompedor, el más tal, y entonces a veces se pueden tomar decisiones equivocadas, proyectos súper interesantes, con referencias, con un desarrollo metodológico, conceptual y tal, y a lo mejor una obra que es más superficial y más de buscar el espectáculo sin más, es la que ¿sabes? Es lo que es elegida. Que yo vuelvo a lo de antes, la originalidad puede ser un criterio, pero no tiene que ser siempre el criterio mejor, ni el primero, ¿no? Bueno, también al final la investigación forma parte de ese proceso artístico que muchas veces puede costarte mucho tiempo o que de repente estás un día y te surge una idea, ¿no? Y a través de esa comienzas a desarrollarlo. O sea, yo entiendo que lo que es Black Market empieza con Steel, ¿no? Y luego la Reflect es como
esa continuación, ¿no? Y son como proyectos que uno liga al otro y continúas con ese material, pero cambia quizá pues eso, primero fuerzas, ¿no? Como todas esas pantallas y luego dispones todas las pantallas ahí cambia el lenguaje completamente de lo que quieras decir, o a mí una mirror es como, bueno, me voy a mirar ahí, la otra veo como presión, ¿no? O sea, no quieres decir lo mismo. Entonces, al final, el artista también lo que comunica no tiene nada que ver de una obra a otra, ¿no? Y es necesario como que todos esos referentes que ellos tengan sean comentados, ¿no? Porque no... Y, bueno, un poco como esa parte de esos objetos encontrados, en el caso de las pantallas, no son fortuitos, ¿no? Digamos que tú vas a buscarlos, ¿no? Y generas como esa selección de ellos y como curiosidad simplemente, ¿cómo las eliges? Quiero decir, ¿existe un descarte? ¿Existe una selección de...? Porque en las pantallas veremos luego abajo la obra, uno se refleja, ¿no? Hay en unas que se refleja de una manera, de otra. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? O sea, a mí me dan las pantallas en bolsas de basura y llego al estudio y todo lo que son pantallas es y claro, no me valen todas las marcas de móviles. Por ejemplo, iPhone no me funciona por dos cosas, porque tiene unos aluminios por detrás que se anclan a la parte trasera y segundo por el agujerito del botón del florear. Entonces, se ve la trasera del soporte, entonces ya no me interesa. Luego hay las pantallas que llevan la pantalla como sellada a la carcasa, porque entonces o sea, solo me vale Huawei y Honor, por decirlo de alguna forma. Y de cada bolsa, si de 5 pantallas son 5 pantallas, me dan una de Honor o una de Huawei. ¿Qué sucede? Que esos desechos que me dan a mí, yo los acumulo en el estudio como desechos también, porque no sé ni qué utilidad darles. Entonces, en la última exposición que hice en Bilbao, Sí. que es como la obra que más me ha costado desarrollar y es una tontería enorme, es tirar todas las pantallas sobre el suelo de la galería y que la gente las pise. Esa obra que puede parecer desde lejos una tontería, y si el proyecto surge en 2019, pues han pasado 3 años para hacerla. Y es una cosa que nunca había pensado. Pero de ver tanto desecho en el estudio, de romper más los móviles en el estudio, de pisar los móviles, llega un momento que dices, ¿y si esto lo traslado a la galería? A mí luego me interesa mucho también el tema experiencial con el arte, el que vayas a una galería y digas, me interesa, o a un museo, me interesa acordarme de esa exposición. Y que consideraba que era, o sea, la última exposición que voy a hacer de móviles y me parecía que era una obra muy oportuna de esto. Y sobre lo que viene de referencias, cuando se me ocurrió esa pieza, me acordé que fui con mi tía y con mi prima a Berlín hace tropecientos mil años y estuvimos en el Museo Judío, que hay una pieza de caras metálicas que remite al sufrimiento que sentían los judíos cuando estaban en las cámaras de gas, que tú pisabas y hacía como muchísimo ruido. Luego te viene referencia de Huawei, de las pipas. Entonces dices, eso ya lo han hecho. Digo, ya. Pero para mí son referencias, que creo que suman y no restan al proyecto. Y que, bueno, sale una imagen de esas de la exposición en SC. ¿Qué sientes tú cuando ves eso y qué te dice, o sea, qué sensaciones recoges, ¿no? Porque claro, no es lo mismo llegar a una galería que por lo general suele, a menos que sea una instalación, pues todo como muy limpio, ¿no? Muy blanco y unos cuadros. ¿Qué siente la gente? O sea, ¿siente lo que tú pensabas? Que la gente, o sea, ¿cuál es la reacción del público cuando entras y te encuentra como un poco el escombro ese de las pantallas? En este caso la lié yo porque me di cuenta de que la gente no se fijaba en las piezas y no se fijaba en el suelo y estábamos en un espacio comercial. Entonces dije, igual o sea, yo estaba muy contento porque quería hacer esa pieza y me costó mucho convencerle para hacerla porque no quería hacerla. Luego había gente que no entraba a la galería porque pensaba que no se podía entrar. Había gente que decía que si les vendíamos móviles o si podían dar móviles, también era como muy curioso. Y luego me di cuenta que que lo hice mal porque esa pieza realmente no era para galería, era para institución, era para otro espacio, o para espacio independiente, pero no era para un espacio galerístico porque la gente lo que pasaba es que no se fijaban en las piezas que estaban en las paredes, se fijaban únicamente en el suelo. Entonces, que estaba muy contento, sí, que luego reflexionando sobre si había sido el momento, la idea, el momento y el lugar adecuado, pues igual no. Pero bueno, yo creo que también de los errores se aprende y si en otro momento me pide una galería exponer eso, no lo haría. Bueno, al final es como un recopilar sensaciones, ¿no? Que le ha provocado también, es como dices, cuando Ai Weiwei llena, ¿no? Todas las pipas, ¿no? de la sala de turbinas. Al final es eso en el suelo, ¿no? Y como esa sensación de puedo tocarlo, ¿no? Y como el arte, ¿no? Que tiene, el arte no se puede tocar. Ahora ya no hay como cosas ya más de los artistas de no, esto no pasa nada, ¿no? Sí, pero sí que es verdad como que lo que hablábamos del origen, con lo que nos han educado, ¿no? Es como que tú vas al museo y ves.
y no puedes acercarte a nada, ¿no? Y de repente entras a tu exposición y está todo el suelo que para poder entrar a ver la exposición tienes que... Entonces como que rompes esa barrera de lo que nos han enseñado, ¿no? Del arte como tal. Bueno, me gustaría simplemente, Jorge, que si nos pudieses decir algo respecto a cómo este proceso de lo que son las pantallas cambia de llamarse Still, ¿no? a Black Market y pasar a la Reflet, y ya si alguien tiene alguna duda. Pues el proceso de cómo paso... Bueno, de ese cambio, la última vez hablábamos también, la última charla, la nomenclatura, ¿no? De cómo al final es un mismo elemento, ¿no? Y cómo eliges esos títulos para las obras. Bueno, Still Life lo cogí porque era naturaleza muerta y viene de la negación de la fotografía, el bodegón, etcétera, etcétera. Y le Reflet porque yo era consciente de que era basura la pantalla del móvil. Y eso, a ver, es un poco risas esto. Sé que es basura, que genera un reflejo, y como el francés es como el lenguaje más elitista, entre comillas, pues me pareció buena idea ponerlo le Reflet para darle como ese aura un poco más de lenguaje artístico, más consagrado, simplemente por el título, a un elemento que es vasco, que es un desecho. Sí. Esa es una tontería, pero me apetecía como apropiarme de un lenguaje que es como muy aurático, como es el francés, para nombrar una cosa que no es nada aurática, que es un tipo de desecho que genera el ser humano, de una forma tan corriente como que te levantas de la silla y se te cae el móvil porque lo tienes en la pierna. O sea, de una cosa tan sencilla como esa, llevarlo a otro lado. De hecho, ya esto como curiosidad, las piezas del Reflet las produzco en plano, no las produzco en pared. O sea, pongo 2 caballetes, pongo el divón y los voy pegando con cola de contacto. Mi compañero de estudio me dice si hago encimeras de mármol, porque en forma, desde lejos parece que es mármol, pero es justo lo contrario, es todo lo contrario al mármol, es un desecho. Y el mármol negro no es el desecho, es el más caro, de hecho. Sí. Entonces viene un poco por ahí la curiosidad. Bueno, el otro día comentábamos también un poco sobre las tecnologías, ¿no? Al final, Rocío, que es una artista más cercana a tu generación de los que hemos tenido en el ciclo, y sí que es verdad que hablábamos de eso de los títulos, ¿no? Y cómo es complicado muchas veces para los artistas, y supongo que Pilar también igual a veces al comisariar, a mí me supone como casi un examen, ¿no? El elegir el título, porque inevitablemente cuando alguien lo lea, le va a cambiar la percepción. O sea, no sabemos sea mejor, sea peor, si le va a aclarar, le va a confundir, pero no es lo mismo ver una obra sin título, ¿no? Totalmente. Yo suelo buscar ayuda para los títulos. Porque el título muchas veces es la invitación, la puerta, y condiciona que va a esperar el espectador de lo que va a ver. A veces el artista lo utiliza como un guiño, como un símbolo, como una metáfora, y a veces, y disculpadme que me vuelva al surrealismo, los surrealistas, por ejemplo, utilizaban los títulos para provocar muchas veces un shock, un distanciamiento, un choque, porque no tenían una relación con lo que visualmente luego ibas a ver. Creo que los títulos son muy complicados. Muchos artistas no ponen y no han puesto títulos a sus obras, o les han puesto rojo, amarillo y azul. Que facilita mucho para luego archivar. Claro, y Mondrian es uno de los grandes, ¿no? Entonces, por presencia o por ausencia, el título creo que es fundamental. Bueno, complementa, ¿no? Yo siempre creo que al final complementa, ya sea por bien, por mal. A veces forma parte de la obra, quiero decir. Bueno, no lo sé, Jorge. Tengo la impresión de que tus títulos forman parte de la obra, en tanto que ya nos está hablando de ella. Además, forman parte de ella por lo que nos podemos esperar o porque nos abren la puerta a ya un pensamiento. Sí, yo lo considero una parte importante de la obra. A ver, luego siempre yo suelo tirar como muy a mi pasado como fotógrafo, por decirlo de alguna forma, y las piezas de los sargentos se llaman Still Life por naturaleza muerta, Blanco de España porque no sabía qué título ponerle. Y cuando no sé qué título ponerle, de hecho todos los trabajos anteriores que había hecho de fotografía, siempre ponía el concepto técnico que había detrás de la imagen. Entonces cuando llegaba a Blanco de España y no sabía cómo llamarle, dije, Blanco de España. O sea que es una cosa súper sencilla, pero también es curioso, ¿no? Como un material que está tapando los escaparates sea como el Blanco de España, ese color idílico, ¿no? De España, que es justo todo lo contrario, creo yo. Entonces como también surge un poco la paradoja. Y luego con el humor también suelo jugar un poco en mi trabajo. O sea, me interesa utilizar, no el humor pasándome de chiste,
o sea, pasando de frenada rápido, hablando rápido y mal, pero utilizarlo un poquito para llegar al espectador también. O sea, creo que es cuando hablamos de que el arte contemporáneo es complicado, yo considero que es un lenguaje complicado, pero aunque no entiendan la obra al 100% y la entiendan al 40%, o sea, me voy convencido de que ya se ha interpretado algo de la pieza. Luego siempre hay muchísimas capas que igual ni cuentas tú porque son capas que te las quedas para ti. Pero creo que el humor o utilizando elementos contemporáneos como es la pantalla del móvil es una metodología para acercarte más al espectador. Genial, pues muchas gracias. ¿Hay alguien del público que tenga alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces vamos a bajar todos juntos a ver la obra de Jorge y así él nos puede explicar in situ. Bueno, pues como parte del ciclo, lo que hemos elegido también han sido 4 obras de artistas en esta parte que bueno, ha sido llamada Beco Beco. Y esta es una de las obras de Jorge del proyecto de la red. Cuéntanos cómo ya in situ, como para concluir, por si alguien también no la había visto todavía, para tener alguna pregunta. Pues esta es una pieza de las que forman parte de la exposición de Black Market, que estaba en Antonio Puyol, que bueno, las obras de Jorge son mucho más grandes, pero en este caso eran pequeñas por el concepto de la exposición, que era tener producto. De hecho, la de Black Market, viene de Black Market, que es una página de móviles reacondicionados. O sea, que ahí está un poco el chiste que cuando contaba antes, me apropiarte de un nombre de una tienda de móviles reacondicionados para proponer otra vez móviles, bueno, pantallas reacondicionadas, pero generar otro tipo de producto, por ejemplo, el teléfono móvil. Y estas eran de las últimas que empecé a hacer, que era ya como forzar un poco la máquina, de alguna forma, y poner incluso elementos que son totalmente arbitrarios, efectistas, por decirlo de alguna forma. Es decir, porque un teléfono móvil tiene que tener colores iridiscentes en la trasera de la pantalla del móvil, si no le aportan nada, ni le dan las coberturas, ni le dan megapíxeles. Es un elemento que no sirve para nada en el teléfono móvil. Me pareció muy interesante con apropiarme de esos elementos, también para darle con un poco más de efectismo a la propia obra para él. Como son los móviles, que me dicen muchas veces que tus obras son muy efectistas o muy estéticas. El único problema es que el diseño de los teléfonos móviles sea bonito, porque igual no es bonito para todos. A mí, sinceramente, no me parece estético el blanco, pero hay gente que solo compra blanco. Entonces, este tipo de... A mí este dispositivo es un poco tontería realmente, porque son piezas muy pequeñas a nivel de producción, pero me parece muy interesante como generar productos para todo tipo de públicos, a pensar, y si a una persona le gusta toda la pieza blanca, pues voy a hacer una pieza que son todos móviles blancos. O una negra, o una rubia de lado de no roto a roto. O sea, intentar cubrir como todo el espectro dentro del comercio que podemos encontrar en el móvil, pero en este caso con este tipo de pantallas. Bueno, está todo ese proceso al final, ¿no? De que justo es lo que dices tú, que el móvil no cambia si es rojo o azul y todo el mundo cuando vas a comprártelo es como, pero este móvil en qué color, digo, que al final es bueno, porque te conjunte con algo o porque se te manche menos, ¿no? Porque al final el móvil es el mismo, no va a cambiar. Bueno, pues muchas gracias a todos, damos por concluido el ciclo, gracias de nuevo a Jorge y a Pilar por estar aquí con nosotros y os animamos a que veáis esto, bueno, podéis seguir viendo a ver la obra que estará hasta el final de mes. Exactamente. Muchísimas gracias.